Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, llegamos al jueves 14 de abril y hoy iniciamos nuestro triduo pascual con la conmemoración de la misa en la Cena del Señor. Desde el libro del Éxodo, primera lectura, son unas prescripciones sobre la Cena Pascual, cómo prepararla, cómo vivirla. El Salmo 116 nos recuerda que el cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo pagar al Señor el bien que nos hace? Pues alzando el cáliz de la salvación, invocando su nombre. Pablo en su primera carta a los Corintios nos dice que precisamente en un encuentro como este estamos llamados a proclamar la muerte del Señor. Y luego el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versos 1 al 15, es el texto que nos regala la liturgia como momento central. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en la jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Bueno, Jesús, el Maestro y el Señor. ¿Y qué ha hecho este Maestro y Señor, de quien siempre debemos reconocer que hablaba como quien tiene autoridad? Pues ha demostrado su testimonio
dejando clara una cosa: no es pretencioso, no busca abusar de poder. Recuerden que habla como quien tiene autoridad. Y el signo supremo que demuestra su grandeza no es el poder, sino el amor. Y un amor que ha manifestado sin condiciones ni legalismos. Sí, porque hoy, en el Día del Amor Fraterno, sí, está bien que hablamos de la institución de la Eucaristía y hablamos del sacerdocio, pero qué rico pensar en esto. Es que hoy es el Día del Amor Fraterno, más que de la jerarquía sacerdotal. Las cosas hay que decirlas como son. Y tantas veces pensamos que es el sacerdote el que tiene los privilegios y un montón de cosas, pero no el llamado realmente a ser el primer servidor. Y fíjense en el ejemplo: lavar los pies. Misión de los esclavos de entonces. Y entonces Jesús lo que hace es un reordenamiento de la sociedad. Lo que tantos proponen: esto hay que cambiarlo, esto hay que darle un vuelco, esto tiene que ser de equidad, de igualdad y tantas cosas. Pero en la práctica, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y el Jesús del Evangelio nos ha dicho que no es solo dar, es darse. Y por eso la insistencia. Procuremos conocer, gustar y vivir el Evangelio. Y para conocer, gustar y vivir el Evangelio hay que ponerle corazón a esa lectura, a esa interpretación del texto bíblico, a la oración y a la vida que en él se nos va narrando. Y es ahí donde nosotros podemos dar pasos. Si es entonces, oigan bien, el Día del Amor Fraterno, qué bueno que al acercarnos hoy, ojalá siempre, a la mesa del Señor, recordemos aquel jueves memorable en el que Jesús hizo solo una petición después de lavar los pies a sus discípulos: si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies. Los miró no como esclavos que debían servir a otros. Él se hizo el esclavo. Y dijo: también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Eso hace parte de esa fraternidad. Y entonces por eso lo decimos, desde ese momento, oigan bien, la mesa, el altar, tiene que convertirse en hospital, en cárcel, en cama maloliente, en pobre lleno de llagas, en enfermo contagioso, en aquel que ha caído en el vicio, en una idolatría. En eso tiene que convertirse el altar. Porque todo lo que aprendemos en él, a la luz de la palabra que se hace Eucaristía, lo debemos reflejar en la vida. Y si el altar se hace eso, cama de enfermo, lecho de enfermo, lugar de sufrimiento y de dolor, nosotros que leemos el Evangelio tenemos que convertirnos ¿en qué? En servidores. Miremos a los otros con el mismo amor que Jesús les miró y seamos causa y motivo de redención, de salvación, de sanación. Obviamente nos falta y nos sobra recordarlo. Oremos por los ministros del altar. También nosotros necesitamos la oración de nuestro pueblo. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Como siempre y como debe ser, una bendecida vida en el Señor.